Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a esta quinta sesión del ciclo de las necesidades a los derechos que organizamos gracias a la colaboración de la Casa Encendida desde el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Como os decía, esta es la quinta mesa de un ciclo que está compuesto por 6. En la primera hicimos un análisis más filosófico y conceptual de lo que son las necesidades y del enfoque basado en derechos. La segunda estuvimos tratando de los derechos de las mujeres en Afganistán. Luego, durante la tercera, tratamos los derechos de migración y refugio. Y en la cuarta estuvimos hablando de la protección de los civiles en los conflictos armados. Bueno, y la mesa de hoy, que tratará sobre el derecho a la alimentación. Y mañana cerraremos el ciclo con una mesa un poquito diferente porque va a ser más de exposición de cómo las organizaciones trabajan con el enfoque basado en derechos en sus proyectos en terreno. Para eso contaremos con diferentes ONGs y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La dinámica de hoy va a ser parecida a la de las otras veces, con alguna cosa un poco diferente, como ya habéis visto, con la parte de las tarjetas que habéis estado viendo fuera, que ahora os comentará una de nuestras ponentes. Y yo simplemente comentaros que hoy tenemos una mesa que estará compuesta por 3 ingenieros agrónomos. El primero de ellos, José Esquinas, que él estaba especializado y está en genética alimentaria y ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado durante más de 30 años en la FAO. En principio dijo que iba a trabajar allí por unos meses y al final nos comentó que acabó quedándose 30 años. Y bueno, no necesita mucha más presentación si estáis, para gente que esté interesada en este tema, ¿no? Es bastante conocido. Luego contamos con Almudena García. Ella, aparte de ingeniera agrónoma, también es socióloga y tiene una muy amplia experiencia en terreno y es una gran militante en ese tema de la alimentación. Y por último contamos con Luis González, que como os decía también es ingeniero agrónomo y actualmente es el director de Ingeniería Técnica y Acción Social de Acción contra el Hambre. Entonces él también cuenta con toda esa experiencia de terreno que ahora nos comentarán. Y bueno, sin más, dejo paso a Almudena, que nos va a contar el objetivo de la dinámica con la que hemos empezado hoy, un poco para romper el hielo de manera un poco diferente. Bueno, simplemente deciros que la mesa durará hora y media. La primera hora va a ser conversación entre nuestras ponentes y la otra media hora está dedicada a que hagáis preguntas. Os lo digo ya, Pepe va a tener que salir un poquito antes, entonces si tenéis preguntas dirigidas para él, lo recordaremos después, pero serán las primeras que se hagan para que pueda contestar, ¿vale? Que si no pierde el ave. Y nada más, Almudena. Gracias, Alicia. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Os comento un poco que antes de, que podríamos decir que ahora comienza la exposición, pero en realidad queríamos que la comenzarais pues vosotros ya desde fuera, estableciendo algo que para mí es muy importante en esto del derecho a la alimentación y en realidad en todas las facetas de la vida. Aprovechar cuando vas a una reunión, a un taller o a un lugar, pues para conocer a alguien nuevo que te permite a lo mejor pues conocer quién es, de dónde viene, cuál es su motivación para venir aquí. Y eso crea un vínculo que para mí, la palabra vínculo, permite, digamos, avanzar muchísimo en lo que es el ámbito de los derechos, porque hay muchas veces que si no has hablado con una persona y te dicen, pues es que pasa hambre, como, uy, qué raro, ¿no? ¿Cómo va a pasar hambre si estamos en España? En España nadie pasa hambre. Pero es cuando conversas con ella que abres un poquito, ¿no? Tus gafas o tu mirada, pues para, pues conocer algo más, conocer otras personas, y creo que creando vínculos entre todas las personas, pues seremos capaces de avanzar en el logro del derecho a la alimentación. Y creo que desde el ámbito social pues ser un poquito más humanos, ¿no? Porque los humanos y casi todos los organismos vivos del planeta, digamos, sobreviven a base pues, de vincularse, de conocerse. Pues por eso fue esta dinámica y quería saber si alguna habéis conocido a alguna persona nueva. Si levantáis la mano si alguien ha conocido a alguien nuevo que no conocía. Bueno, pues estupendo. Pues muchas gracias por ser tan disciplinados y hacer la dinámica. Luego queríamos también conocer, nos ha presentado Alicia a los tres y queríamos saber si hay aquí, como que queríamos que levantarais la mano si estáis trabajando, por ejemplo, en ONGs. ¿Quién trabaja en ONGs de este público?
Vale, algunos de vosotros, ¿quién está ahora mismo estudiando algún máster de grado o alguna carrera? Vale, ¿hay alguien que sea funcionario o que trabaje directamente en políticas públicas a nivel administrativo? Parlamentarios, parlamentarias, ¿no? ¿Y alguien que no entre dentro de esto que he dicho? ¿ONG o estudiantes? Vale, ¿y me podéis compartir que no sé, como que... Vale, eres estudiante. Bueno, pues luego cuando hagáis preguntas podéis a lo mejor pues decir soy tal y tal. Le doy sin más la palabra a Luis González. Pues gracias, Almudena. Bueno, voy a explicar un poco. La semana pasada hicimos una reunión un poco preparatoria sobre cómo cómo queríamos organizar la mesa, pues para poder estructurar pues los mensajes que queríamos trasladar y la conversación y abordar este tema que es el derecho a la alimentación. Como comentaba Alicia, pensamos que el derecho a la alimentación está muy vinculado a las otras mesas que se han estado explicando, que se han estructurado dentro de esta jornada. La primera, que como decía ella, con un enfoque más filosófico de pasar de las necesidades a los derechos. Aquí estamos hablando del derecho a la alimentación, también de desigualdad de género y la falta de equidad de género, pues sabemos que tiene una incidencia directa sobre el derecho a la alimentación, igual que cambio climático, igual que conflictos, que es otra mesa que se va a abordar. Pues bueno, sabemos que son aspectos que están muy relacionados y desde nuestra perspectiva nos parece que son diferentes derechos que inciden directamente sobre el derecho a la alimentación. No es que vayamos a hacer una categorización sobre qué derecho está por encima de, pero bueno, pensamos que algo tan básico como es el derecho a la alimentación se ve afectado y repercutido prácticamente pues, por los otros derechos que se van a abordar abordado en esta jornada. Lo que vamos a tratar de estructurar la conversación es primero con Pepe, nos va a poner en contexto de qué es el derecho a la alimentación partiendo de Río, ¿no? De la incorporación Además, quería hablar del contexto del hambre. ¿Por qué hay un derecho a la alimentación? O sea, el tema es, el hambre es un problema y lo que quiero demostrar es que el hambre es un problema. Esa es un poco la idea. Y es lo que yo pensaba. Pues vamos, si quieres que lo enfoquemos de otra manera. Pero es que si no hablar del derecho a la alimentación, dices, bueno, pues muy bien, un derecho más. Entonces, no es un derecho más, es primordial. Perdóname que te haya interrumpido. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De tener un diálogo. Eso es, perfecto. O sea, que no me interrumpes. Bueno, pues vamos. Pepe va a hacer una introducción sobre la necesidad de hablar del hambre, ¿de acuerdo? Luego vamos a tratar de abordar algunas de las causas que consideramos que son fundamentales, causas que son importantes, que inciden en la falta del derecho a la alimentación. Y por último vamos a tratar de abordar también pues, algunas soluciones desde lo público y desde la responsabilidad individual y colectiva de cada uno. Y desde lo público pues, abordaremos también soluciones pues, más técnicas o económicas e incluso legislativas. Al hablar de un derecho pues, también tendríamos que hablar de esto. Entonces, Pepe, pues si te parece, adelante, háblanos del hambre. Bueno, el hecho de que haya hambre es lo que justifica la necesidad de un derecho a la alimentación. Yo quería antes agradecer a los organizadores y sobre todo a Alicia, a Juanma, que me parece que está en Galicia, a Blanca y bueno, para mí es un placer además estar con vosotros aquí. El título que tenemos es muy interesante también, pues yo lo que quisiera en este ratito es un poco compartir conocimientos, pero eso es lo de menos porque eso los encontráis en los libros. Experiencias sí es más importante, si nos da tiempo. El haber estado 30 años en la FAO me ha permitido visitar 115, 120 países y eso es lo que me hace ver el problema del hambre como para mí el problema más importante que tiene la humanidad. Sobra con decir que el número de personas que mueren al año hoy como consecuencia del hambre y la malnutrición es 5 veces más que el número de personas que mueren por COVID.
Entonces uno se pregunta cuál es la verdadera pandemia de la humanidad. Lo que pasa es que hay una diferencia, hay varias. Una de ellas es que en el caso del hambre, los muertos no son los nuestros. La otra es que en el caso del hambre, el hambre no es contagiosa y el COVID sí. Y si el hambre fuese contagiosa, el problema se habría resuelto hace mucho, con lo cual no necesitaríamos siquiera el derecho a la alimentación porque lo íbamos a tener. Pero repito, el título que tenemos aquí, un poco lo que sí quisiera es fomentar la reflexión en esta pequeña introducción. El título que tenemos es muy significativo porque dice el derecho a la alimentación, que para mí es el primer derecho, porque sin alimentación no hay vida. Dice, ¿es posible en este mundo? Hombre, yo creo que no es que sea posible, es que hoy es una condición sine qua non para la vida sobre la Tierra. En un mundo globalizado e interdependiente, este problema del hambre y las desigualdades no es posible mantenerlo. El propio Papa Francisco dice que los problemas sociales, y entre todos el hambre, y el medio ambiente, o sea, el clima, son las dos caras de la misma moneda. Estoy plenamente de acuerdo con esa idea. Por lo tanto, ¿es posible? Sí, es posible y necesario, y además no es difícil. El otro dice, en este mundo, pues yo no sé si hay otro, pero desde luego tiene que ser en este mundo. Os doy unas cifras para que os hagan mover un poquito, hablando tanto a la cabeza como al corazón. Espero que no quiero pasarme del tiempo que tenemos. El número de personas que pasan hambre en el mundo son unos 800 millones de personas hoy. Y eso, si lo acercamos más, significa que el número de personas que mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición son 17 millones. Y el número de personas que mueren cada día como consecuencia de ello son entre 35.000 y 40.000 personas. Son muchos. Son muchos, como os decía, 5 veces más que en el caso del COVID. Pero, por otra parte, es una vergüenza. Porque ese mismo día hoy, por ejemplo, que mueren de hambre 35.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares, que sería suficiente para alimentar a todos los muertos que mueren ese mismo día durante 120 años. O sea, que imaginaros, me digáis que el hambre no se puede erradicar, es una chorrada. Si lo que se va a gastar en armamento se gastase en dar de comer, ya estaba. Hombre, lo que ocurre es que la solución del hambre no puede ser una limosna, no puede ser mantenerlos y darles de comer, sino que vivamos en un mundo en el que todos tienen acceso a la comida y no tiene que llegarles de fuera ni de lejos. Pero es también una vergüenza, porque no solamente el número de... Hoy producimos, según datos de la FAO, el 60% más de los alimentos que se necesitan para alimentar a toda la humanidad. O sea, cuando dicen, no, es que hay que producir más alimentos, eso es mentira. Eso es mentira y además es degradar el planeta, porque el panel de expertos de alto nivel de cambios climáticos menciona en el penúltimo informe que una tercera parte, el 30% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático proceden de este sistema agroalimentario que además no es justo. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y dónde van los alimentos que no se consumen? Si el 60% más lo que producimos, ¿dónde van? Bueno, pues una tercera parte de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas, se pierden y se desperdician en el camino. En el caso de Europa, que son 89 millones de toneladas métricas, o España 7,7 millones de toneladas métricas, terminan en su mayor parte en la basura. Y yo os diría más, casi otra tercera parte estamos usándola en producir comida basura que tiramos también con basura a nuestros estómagos. De hecho, la sobrealimentación es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y el número de personas obesas y con sobrepeso ha crecido inmensamente en los 2 últimos decenios. Fijaros, hasta el año 2005 el número de hambrientos en el mundo era mayor que el número de personas obesas y con sobrepeso. En el 2005 se iguala. Y hoy el número de personas obesas y con sobrepeso son unos 1.700 millones de personas. O sea, más del doble que el número de hambrientos.
Claro, Kennedy ya en un discurso en el Congreso Mundial de Alimentos decía que, y responde a lo si es posible acabar con el hambre, dice, hoy, a través de los conocimientos que tenemos, podemos terminar con el hambre en nuestra generación, en la suya. Imaginaros ahora, tenemos los medios, él dice, tenemos los medios y la capacidad de terminar con el hambre. Sin embargo, eso no se ha hecho, ni muchísimo menos, y hoy tenemos muchos más medios y mucha más capacidad. El problema, dice Kennedy, no es la producción, sino el acceso a los alimentos, y por tanto es una cuestión de voluntad política, y hoy sigue siendo una cuestión de voluntad política. Pero yo diría que el hambre, aparte de ser una vergüenza, es una amenaza, hoy más que nunca. Si miráis un poquito los grandes problemas que hoy afectan o consideramos que afectan a Europa, por lo menos al mundo occidental, que es la inmigración ilegal, que es la violencia internacional o que es las grandes pandemias, tienen su origen en el hambre y la pobreza. Nadie coge una patera para venirse a España o a donde sea, tenga que escalar concertinas criminales, si no es porque corre más riesgo su vida si se queda en su país, ellos y su familia. Y bueno, las pandemias han surgido siempre en los organismos más desprovistos de alimentos. En este caso ya vemos las consecuencias después son las que son. Mira, la prueba lo tenéis en el año 2008. Hay una crisis alimentaria muy fuerte, porque el precio de los alimentos básicos se multiplica en 6 meses por 2 y por 3, trigo, arroz, maíz, patata, debido a la especulación en el mercado central de Chicago sobre el futuro de los alimentos. No estamos hablando de la especulación del tendero de la esquina, sino la especulación internacional que crea una gran volatilidad en los precios de los alimentos. Bien, ese año, como consecuencia de esa carestía, el hambre en el mundo aumenta un 20% y hay revueltas callejeras en más de 60 países y en muchos de ellos cae el gobierno. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que la seguridad alimentaria está ligada a la seguridad mundial y de hecho el G7, el G20, las propias Naciones Unidas colocan en sus programas y en el caso de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, el tema del hambre, de la seguridad alimentaria dentro del contexto de seguridad mundial. Por eso yo quisiera decir que tanto en el COVID como en el caso del hambre, no se trata ya de caridad, generosidad, fraternidad, se trata de egoísmo inteligente. En un caso porque es contagiosa, en el otro porque es peligrosa. Y si fuéramos inteligentes al menos actuaríamos en consecuencia. Pues yo creo que esto sería un poco... Eso quiere decir, antes de terminar, sí quiero decir una cosa, y estoy diciendo por qué el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, pero sí que hay un elemento. ¿Quiere eso decir, porque no quiero que se me interprete mal, que no es necesario producir más alimentos? No. ¿Quiere eso decir que a nivel global hay muchos más alimentos que se le necesitan? Pero a nivel local sí que es necesario producirlos, porque ocurre que el que tiene hambre es porque además es pobre. Y entonces de lo que se trata es de acercarle el alimento ya que él no tiene el dinero para comprarlos. Bien, esto es un poquito... Mira, el derecho a la alimentación, si os puedo decir, que nace en 1948 y bueno, poco más y que hoy se han desarrollado unas guías para la implementación del derecho a la alimentación, unas guías de Naciones Unidas y bueno, eso es todo. Pepe, bueno, empezamos la conversación. Yo quería preguntarte porque es verdad que eso ocurrió en 2008 con el precio de los alimentos se dispararon, eso sí. Produjo conflictos, sí. Se empobreció muchísimas familias, especialmente en aquellos países donde más del 50% de sus ingresos van a la dieta, pero sin embargo ahora también los informes nos dicen y las predicciones que hay una amenaza bastante amplia, grande, con el incremento a corto o medio plazo otra vez de todos los alimentos. Entonces, los efectos de la anterior crisis en términos de seguridad, en términos de migratorios, los vamos a
lo tenemos ahora ahí también a la vuelta de la esquina y encima parece que no hemos aprendido de lo que ha pasado, ¿no? de lo que pasó hace 10 años prácticamente o menos, ¿no? ¿Qué creéis que hemos aprendido? ¿Qué creéis que tras lo que ha pasado ahora en la conferencia alimentaria de hace 4 días, qué creéis que ha pasado? Que se ve que los alimentos, los precios continúan subiendo. Va a tener unos efectos en gran parte de la población, principalmente más del 80% de los productores de los alimentos son productores medianos y pequeños, que no van a ver nada del incremento de los precios. En estos países donde más del 50% de los ingresos de las familias van hacia sus dietas, que se prevé. Hay gente, ¿no? que también, como tú, dicen que hay una gran amenaza dentro de 5 o 10 años también con una falta de acceso a alimentos brutal. No sé, quería saber también vosotros qué opináis, porque parece que no aprendemos. Y la conferencia de hace 4 días parece que está muy focalizada solamente en cómo la agricultura tradicional tiene que tiene que reducir su impacto medioambiental, pero la componente social parece que no se ha hablado mucho, ¿no? Sí, ¿quieres hablar tú? Sí, bueno, que hable yo? Yo quería... Es para distribuir un poquito pero con mucho gusto yo te doy mi opinión ahora. No, los Bien, dos. yo quería sumar, ¿no?, a lo que tú comentabas, que a veces pensamos que el problema está, pues, como en África, yo qué sé, ¿no?, como en América Latina, ¿no?, que no hay alimentos o que hay concentración de tierra. Y yo digo que donde más he aprendido ha sido como en este caminar, ¿no?, de que pensaba una cosa y de pronto, o a lo mejor, ¿no?, pues escuchaba, en América Latina la concentración, ¿no?, de las explotaciones agrícolas es impresionante, ¿no? A lo mejor el 2% de las explotaciones o de los propietarios tienen el 95% de la tierra. Pero digamos, lo que me ha impactado en estos años es ver que en España nos sucede en una mayor o menor escala, y en este caso, ¿no?, como que estuve buscando, y es en España el número de explotaciones se ha reducido en los últimos 10 años un 20%. Quiere decir que la concentración de la tierra, o sea, que la tierra se ha concentrado y, digamos, hay una tendencia ahora mismo de concentrarse cada vez en menos manos. Y luego miré unos datos hace unos años, ¿no?, de Madrid, y vi, así como que no me lo podía creer, en las estadísticas de cómo se había, ¿no?, concentrado la propiedad agrícola de Madrid en concreto en pocas explotaciones. Y luego pues escuchamos también a nivel mundial, ¿no?, pues que los chinos compran un montón, ¿no?, concentran, digamos, o compran una impresionante cantidad de superficie de tierras en países africanos para continuar con esta especulación que en el 2008, ¿no?, causó esto. Me impacta también que en ese momento salieron muchas voces de que se habían quemado pues unos, ¿no?, como cereales en Rusia, y nos hicieron, o por lo menos a mí me hicieron creer durante un tiempo, o la gente de la que yo estaba rodeada, de que era por una escasez de alimentos, ¿no?, que en ese 2008 se produjo esa subida de los precios. Entonces, como sumando un poco más a todo esto, ¿no?, que esto ocurre fuera, ocurre aquí en España. Entonces, bueno, que... Bueno, para mí el gran problema del hambre ahora mismo está ligado al hecho de que un pequeño grupo de grandes multinacionales tienen el control de la producción de semillas, tienen el control de la producción de agroquímicos, tienen el control de la distribución y el comercio de los alimentos. Y se han desarrollado una serie de legislaciones a través de los tratados de libre comercio, sobre todo, que están favoreciendo esa concentración del poder en unas pocas manos. Entonces, es verdad lo que decís de que hay muchos pequeños agricultores en todo el mundo, pero no son competitivos. Y no son competitivos porque la manera en la que están trabajando esas grandes multinacionales tienen como objetivo producir más y más barato a costa del medio ambiente y de la salud humana. Es lo que yo llamo mercantilización de los alimentos. Mira, cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, aquí sois todos muy jóvenes, pero preguntad a vuestros abuelos, se te cae un trocito de pan al suelo y tu abuela, tu mamá o mi papá decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. El pan era sagrado, el alimento era sagrado. Hoy no solo tiramos el pan,
Hoy son 169 kilos por habitante y año en España a la basura, 30% en envases sin abrir porque ha caducado, incluido el jamón jabugo. Fijaros la diferencia enorme que hay. Esto hace que, por ejemplo, os decía que grandes multinacionales, habéis leído en los periódicos hace un par de años como la Monsanto se había unido a la Bayer. Pero es que el año anterior se había unido la Syngenta a la que en China y 2 años antes la DuPont con la Dow. Hoy estas 3 grandes fusiones solas controlan el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los agroquímicos. Yo recuerdo lo que hace años Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, me parece que con Nixon, Kissinger, que vive todavía, es un tipo sumamente inteligente. A mí es una persona que no me gusta porque políticamente estamos en las antípodas, o estábamos, pues él ya no sé si está en activo. Pero él dice en un momento determinado, quien controla el petróleo controla a los gobiernos, quien controla los alimentos controla a los pueblos. Y este es el tema. Hemos transformado el alimento en una mercancía. Y cuando se produce el alimento no se produce para alimentar, se produce para vender. Cuanto más se vende y más se compra, mejor. Y os pongo un ejemplo. Hace unos años chocan 2 grandes camiones en la frontera entre España y Francia, en Portbou. Se vierten sus mercancías. Ambos, uno venía de Holanda a España, el otro de España a Holanda. Ambos tenían tomates. Una barbaridad. Cuando le digo a un amigo mío, economista neoliberal, oye, eso es un desastre para la economía, dice, no, eso es genial, para la economía perfecto, cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Hostias, ¿qué tipo de medida del desarrollo tenemos? Producto Interno Bruto, que me está midiendo un crecimiento económico que además es exclusivamente bursátil. No tiene ningún sentido, pero es verdad. A mí me sorprendió, pero es verdad. Hoy, en España, el alimento medio que consumimos ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Los corderos vienen de Nueva Zelanda, las pipas de China, etc. Y nosotros a su vez exportamos esos mismos productos a otros países. Está fuera de sentido. Entonces eso es lo que hace que este problema lo estamos viendo ahora. Pero además esa competencia desleal por parte de las grandes multinacionales que a base de consumir medio ambiente, los gases de efecto invernadero que os decía de ese tipo de agricultura que pasan a ser 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año, el 30% de los responsables del cambio climático, el efecto que tiene sobre la salud humana, no quiero acaparar, pero luego si queréis hablamos en cifras de cómo está afectando a la salud humana. Todo ello es un sinsentido absolutamente que hace que el pequeño agricultor y la agricultura familiar no es rentable y el campo se vacía. Pero la culpa de que el campo se vacíe es justamente este sistema artificial y artificioso que permite el enriquecimiento de unos cuantos a base de crear necesidades enormes. A nivel del efecto de este modelo, el efecto que tiene en el cambio climático, al final, pero también es un efecto, hablábamos el otro día, pero quien sufre ese efecto o quien sufre las causas, las causas que producen ese cambio climático son generalmente las familias que están más expuestas al cambio climático, que son las familias más vulnerables. Entonces, unos producen el efecto y otros sufren las causas, ¿no? Y esas causas se traducen en un mayor empobrecimiento y un impulso hacia la migración. Migraciones económicas o migraciones migratorias, ¿no? que hemos visto y que está muy vinculado al modelo de agroindustria que tenemos actualmente. También hablabas antes del tema económico, ¿no? Que no se soluciona solamente con tema económico. El dueño de Tesla decía el otro día, después de cuando bajaba, ¿no? de darse un paseo por el espacio, decía, hombre, si a mí me garantiza, yo daría tanto dinero para que se solucionara el hambre en el mundo, pero es que nadie me ha convencido todavía que poniendo los millones que me dicen que se necesitan para que se solucione el hambre en el mundo, eso se conseguiría. ¿Qué decís a eso? No, bueno, yo quiero decir, aquí ya tenemos como cada uno un papel, pero yo quiero añadir a esto, ¿no? Hemos hablado pues eso del hambre, de sus números, de las causas, hablamos del cambio climático y yo me pregunto, me surgía ahora la pregunta que no la tenía ni preparada como, ¿no? Y
también viendo, ¿no?, pues que aquí muchos asistentes estáis estudiando, bueno, que muchos de nosotros hemos estudiado o que hacemos carreras, que también tenemos un sistema educativo, ¿no?, en el que en teoría digamos, fomentamos competencias lingüísticas, matemáticas, sociales, muchísimas competencias, ¿no?, para ser personas luego de éxito, para ser personas, bueno, de éxito y se supone que también contribuyamos a nuestra sociedad. Y yo recojo un poco esto y me pregunto, ¿y todo esto que estamos mencionando, consideráis que en la escuela, ¿no?, cuando vais al colegio, en el instituto o luego en la universidad, se trabaja suficientemente? Porque yo pasé en la universidad 6 años por un lado y luego otros 4 años por otro lado y luego me tocó, después de salir de... Aquí estamos casi 3 generaciones de agrónomos, ¿no? Como que no sé si 70, 50, 30, así por decir unos números. Gracias. Y perdona si te cuesta más. 76. Pues eso, 76, 52 y los que sean. 45. Y yo en agrónomos, después de 8 años que pasé allí, no había visto nunca esto. Y cuando hablábamos de ecología o de agroecología, era como, sí, en huertos de 100 metros cuadrados. Y tuve que salir y viajar 20 años por ahí para ir viendo que la agroecología, que la agricultura ecológica era posible en grandes superficies, que era en Estados Unidos, en Berkeley, en California, en muchísimos sitios ya se empezaba a hacer agricultura agroecológica y que en toda Latinoamérica se llevaba haciendo muchísimos años. Entonces me pregunto si nuestro sistema educativo, o sea, ¿qué sistema educativo tenemos? Si fomenta solo competencias, si luego yo a veces trabajo en institutos y lo que me dicen mis alumnos de ¿qué quieres ser? Yo millonario. Y yo pienso, bueno, pues está bien ser millonario, pero o sea, está bien tener dinero porque también demuestra que el alumnado está preocupado de, ostras, ¿no? Como de qué voy a vivir de mayor, yo querría tener dinero, pero me pregunto si en nuestro sistema educativo estamos fomentando esos valores que decimos que estamos transmitiendo, Pues esos es que, valores de... al hilo de lo que hablábamos antes, es que el valor de la alimentación, el valor de los alimentos y el valor de toda la cadena de los alimentos se está perdiendo. O sea, en las escuelas no se educa sobre alimentación saludable. La alimentación saludable ni se educa en las escuelas ni lo educan en la televisión, en los mensajes. A alguien no le interesa cuando es algo tan vital para todos, pero no es primordial en lo que es la educación, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar por los datos que ha dicho Pepe. O sea, hay más del doble de personas con sobrepeso y con obesidad. Luego, a nivel de las escuelas, sí que es verdad que se incorporó todos los modelos de agroecología. Yo hace un montón de años, más de 20 años, estuve un verano en Cuba, que allí, pues, por el bloqueo, pues, tuvieron que desarrollar sí o sí modelos agroecológicos, ¿no? Pero el modelo agroecológico todavía... Hoy por hoy el modelo agroecológico todavía se interpreta como el modelo de los hippies. O sea, ahora todavía porque lo que estamos viendo, analizando el sistema de una forma sistémica, es no. El modelo tiene que seguir el mismo y los tres que dominan el mercado tratarán de hacer soluciones que no impacten que reduzcan el coste sobre el medio ambiente con términos económicos, no con aspectos sociales o culturales que sí que tiene la agroecología. Y esos aspectos sociales y culturales afectan directamente a lo que es ese valor de la alimentación. Pero hoy por hoy, tal y como se están llevando las discusiones a nivel internacional, esos factores, tanto sociales como culturales, no están sobre la mesa, en absoluto. Se habla de cómo reducir el coste en el impacto ambiental, pues porque también hoy por hoy hay una mayor demanda del consumidor sobre eso, pero no está en la ecuación la parte social, la parte cultural y el valor del alimento, ¿no? Completamente de acuerdo. Y déjenme, hay dos elementos que me gustaría comentar. Uno, el tema de la ecología y cómo han ido evolucionando las posiciones, y otro, el tema de la salud y alimentos. No puedo estar más de acuerdo con vosotros en que lo que hemos aprendido en la escuela, y yo mucho más, y no es por casualidad que en España
agronomía no es una facultad de agronomía, sino una escuela de ingenieros agrónomos. Por lo tanto, es una ingeniería completamente separado de las ciencias sociales, humanas o de la filosofía. Y no es casualidad. Entonces, claro, todo esto hay que entenderlo en el contexto de lo que fue la Revolución Verde en 1960-70, en el que se entra la maquinaria, los agroquímicos, la mejora genética, y que eso permite incrementar la productividad mucho, en muy poquito tiempo, y por lo tanto alimentar a mucha gente. Se vio como el gran milagro. Perfecto, ahí hay que ir. Y se pusieron, desgraciadamente, todos los huevos en la misma cazuela. Y la cazuela se ha roto con todos los huevos dentro. Entonces, todo eso lleva a que aparezcan esas grandes agroindustrias de las que hablábamos antes, que ya te venden determinadas semillas mejoradas genéticamente, pero con el agroquímico, el pesticida, el insecticida, todo lo que el fertilizante, todo lo que va a necesitar. Y esas son las que hoy están controlando la alimentación, entre otras cosas porque esas nuevas variedades han sustituido a cientos de miles de variedades tradicionales de los agricultores que las habían cultivado durante milenios, adaptadas a las condiciones locales, pero que han sido sustituidas por ese pequeño grupo de variedades uniformes, homogéneas y estables, que son muy productivas si les echas los fertilizantes necesarios y los pesticidas, si les echas el paquete entero. Por lo tanto, el agricultor que cultivaba sus semillas, que las seleccionaba. Yo recuerdo cuando yo era niño y salía un tomate bueno y mi papá decía, guarda la semilla, Pepito, porque este es muy bueno, o porque este melón se conserva hasta Navidades, o porque esta sandía es muy dulce. Y entonces estaban adaptados a nuestros gustos y esas semillas, que además eran variables entre sí, te permitían una continua adaptación a los cambios medioambientales impredecibles, incluidos los cambios climáticos. Llega la Revolución Verde, te venden las nuevas semillas, son más productivas, sí, el doble a veces, siempre que le eches estas cosas. Las semillas tradicionales las pierdes para siempre, lo que has ido seleccionando en una comunidad o en una familia a lo largo de milenios se pierden, hay algunas en bancos de germoplasma, pero muchas no. Y entonces lo que más grave no es eso, lo más grave es que el agricultor ya no puede producir sus variedades, tiene que comprar esa variedad que le vende la multinacional, que además la patenta. Y por lo tanto el agricultor tiene que pagar royalties y el agricultor tiene prohibido por ley, el resembrar las semillas que ha comprado la Monsanto. Entonces él compra la Monsanto, la siembra, hace pan, pero no puede volver a sembrar. Y además ahora han inventado, bueno, ahora no, hace ya tiempo, hace más de un decenio, las semillas suicidas. Por si fuera poco la ley, lo que yo hago como genetista es introducir genes que hacen que esa semilla me sirve para hacer el pan, ese trigo, pero la semilla es estéril y no crece. Por lo tanto, crea una dependencia permanente. Entonces el agricultor está muy jodido, porque depende de los demás y los precios pueden subir ininterrumpidamente. Para que veáis lo que era la ecología, en la época en la que yo estaba en la escuela, yo era delegado de escuela en aquel momento, y en una ocasión fui al director de la escuela de Madrid, que era Eladio Aranda, ya no, pues entonces tenía buena relación, un señor muy autoritario, pero teníamos una buena relación. Y él decía que yo siempre le proponía cosas muy razonables. Entonces yo quería traer a Manguet d'Or, me parece que se llamaba, un ecologista, el único español muy famoso, era de Barcelona, y que quería traer para que nos diera una charla para entender cómo se aplicaba la ecología a la agricultura. La respuesta fue mirarme con asombro y dice, señor Esquinas, ¿usted me está proponiendo traer el enemigo a casa? Esa era la mentalidad. Hoy sabemos, pues si hablamos de cambio climático, yo os decía la gran cantidad de gases de efecto invernadero de ese tipo de agricultura, pero ¿sabéis que la agroecología absorbe CO2? Mientras que los monocultivos son grandes emisores de CO2. Entonces se hace mucha más agroecología. Esto por decir una de las muchas razones por las que hay que caminar necesariamente en esa dirección si queremos que haya un planeta saludable y también saludable desde el punto de vista de la salud. Porque cuando tú traes los alimentos de 4.000 kilómetros de distancia necesitas preservantes y gastan una cantidad de energía para el transporte inmensa. Entonces, todo esto lo reduces. Y yo sé que estoy abusando un poquito, pero quiero decir una cosa importante del tema de la salud.
En el tema de la salud, os hablaba antes de que casi un tercio de la producción mundial va a producir comidas basuras, o a sobrealimentar. Y yo hacía el comentario, si una va a la basura, esta la echamos como basura, como veneno a nuestros propios estómagos. El número de personas obesas y con sobrepeso en Europa, y en España más o menos lo mismo, es del orden del 64%. El número de personas que mueren por enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso es casi el 70%. Y ahora, lo que ha crecido como la espuma son las llamadas enfermedades no transmisibles. Por no transmisibles se entienden las que no se deben a infecciones ni se transmiten genéticamente. El caso de la diabetes, de las cardiovasculares, de los cánceres oncológicos, etc. Y una de las mayores causas de esas enfermedades es la obesidad y el sobrepeso. Hasta el punto de que Europa está gastando en medicinas para combatir ese tipo de enfermedades derivadas en gran parte de la obesidad y el sobrepeso, el equivalente a 700.000 millones de dólares al año, que es 12 veces el precio de la PAC. La PAC son 60.000. Coño, perdonadme la expresión, pero ¿no sería mucho más lógico, en vez de gastar en medicinas que al final van a terminar en manos de las grandes farmacéuticas, de nuevo las multinacionales, ¿no sería mucho más lógico el promover una agricultura saludable, de cercanía, con productos frescos, con productos estacionales, y de esta manera, y de una manera racional, evitar justamente una de las grandes razones por las que se desarrollan estas enfermedades, que es esa obesidad y sobrepeso? Yo lo veo muy claro, pero no hay manera. Y en algún momento hablaremos, si nos da tiempo, de la cumbre que acaba de tener lugar el 23 de septiembre en la FAO, que a mí me preocupa profundamente. Pero vamos a discutir esto, porque si no... Sí, enlazando ya con posibles soluciones, ¿no? A lo que has planteado, algo que es tan sumamente vital, que es cómo puede ser que esto esa forma de malnutrición, esa forma de no tener el derecho a la alimentación, no solamente es consumir alimentos, sino es alimentos saludables. ¿Cómo puede ser que incluso aquí lo estemos sufriendo de esta manera? Lo hablábamos antes, no hay políticas públicas ni desde la producción ni la cadena, no hay políticas públicas que fomenten una alimentación saludable con el medio, saludable con la población, con los ciudadanos. ¿Tú has visto la respuesta del ministro cuando habló de que a lo mejor habría que comer menos carne? Coño, eso no lo duda nadie en el mundo, que para sanar el planeta y nuestra salud hay que comer menos carne. Fíjate el follón que se organizó. Pues ya ves, fíjate el follón. Pero bueno, que no hay, pues eso, pues cada vez que se toca la alimentación, vaya follón que se monta. Si no es con las carnes, es con las bebidas azucaradas, si no es con grasas saturadas, con productos transgénicos, etc. Cada vez que se toca, además se tiende siempre a politizar desde una perspectiva como muy enraizada en la esencia de la alimentación de cada cual, ¿no? Como que sobre eso no se puede tocar. Y es verdad, pero no solamente de la producción, lo hablábamos antes de la comercialización, lo hablábamos también en la mano de obra. Toda la mano de obra asociada a la producción es mano de obra poco cualificada y con una desigualdad de género brutal, tanto en la producción como en el acceso a la tierra, que tú hablabas antes de la concentración de la tierra, pero la concentración ¿en quién? Generalmente en hombres, no en mujeres también. Y políticas públicas vinculadas a consumo, pues lo estábamos hablando antes y tú en eso pues tienes experiencia. Bueno, a mí me parece que también estamos, ¿no?, hablando eso del hambre, que todo esto se engloba en algo que también aquí en la conferencia, ¿no?, pues lo mencionaban en el texto, que son los sistemas alimentarios sostenibles. Y yo también desde mi perspectiva, ¿no?, como que tenemos un poco la realidad a veces desintegrada, ¿no? Como que si yo soy agrónoma, yo miro los sistemas agrícolas y a ver cómo producir mejor, peor, puedo ver el cambio climático o no puedo verlo, pero
me falta ese otro trozo, ¿no?, de lo que es o el derecho a la alimentación o la seguridad alimentaria y nutricional o la soberanía alimentaria o, en este caso, ¿no?, si hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, que es, vale, produzco, pero es que esa producción luego cómo se procesa, cómo se transforma, cómo se comercializa, cómo llega, ¿no?, a los mayoristas o los minoristas o cómo va, ¿no?, digamos, desde la tierra, ¿no?, hasta la mesa. Me ha parecido muy interesante este dato que has dado, Pepe, del sobrepeso y la obesidad, que también, ¿no?, como fuera parece que pues, en América Latina tienen unos de los rankings mayores de sobrepeso y obesidad, pero es que otra vez, si volvemos a mirar, a nivel de España es el 40% de los niños entre 6 y 9 años sufren de sobrepeso y obesidad. Y no lo da o sea, son estadísticas públicas levantadas por España bajo un mando todo de la OMS. Y una de las principales causas es la pobreza. Claro, los McDonald's, las Coca-Colas. Quiero decir, de ese porcentaje tan elevado de niños con malnutrición, una de las principales causas también es la pobreza. O sea, que aquí no es el tema del acceso al alimento, es que qué tipo de alimentos tiene acceso esta gente. ¿Quién está protegiendo el derecho a una alimentación saludable de la población más vulnerable? Justo, o sea, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en poblaciones con mayor índice de pobreza es el doble y realmente no hay ninguna protección ni a esas personas vulnerables, pero ni como sistema tenemos una protección, porque si hablamos a nivel de publicidad, que es algo que se lleva empujando desde hace muchos años, ¿no?, como decenas de años, más de 10 y más de 20 años, de que se reduzca la publicidad de alimentos insanos con una cantidad de sal importante o de azúcares, sobre todo, para la población infantil. Que no haya esos dinosaurios, ¿no?, que todo el mundo tiene ganas de comerse porque son galletitas y salen todos los días en los anuncios. Entonces, la cantidad de anuncios que ahora mismo, ¿no?, y eso que en teoría, ¿no?, o según lo que dicen las empresas que se autorregulan o según lo que dice el gobierno, es como hay una regulación de esa publicidad de alimentos insanos enfocada a población infantil y juvenil, pero en realidad no la hay, porque hoy yo misma pensando en esta exposición que veníamos, vi la televisión como 2 minutos y ya me salieron 5 anuncios, ¿no? Dicen las estadísticas que un niño o niña ve 15, 20 anuncios al día de alimentación insana. Por internet le llegan 20, 25 y a mí me da también un poco así de, voy a veces a eventos deportivos y bueno, qué bien que ya no anuncian tabaco, ¿no?, que antes salía ahí el caballo y el pero ahora sí que salen pues todos los refrescos azucarados y quién no tiene ganas, o sea, es como sentimos, ¿no?, que yo como lo que quiero y que me dejéis en paz y tal, pero de alguna forma ¿no sentís que estamos un poco manipulados porque hay anuncio? Sí, pero a mí me gustaría diferenciar entre quien tiene opciones, recursos y mayor formación y capacitación a quienes no. Claro, hay una diferencia. Y tanto en el consumo como en la producción y en toda la cadena, que al final es quien defiende los derechos de estas personas desde toda la cadena de alimentación, ¿no? ¿Qué políticas públicas hay? Tú comentabas el otro día, ¿no?, el derecho de los campesinos, ¿no? Todo el enfoque de soberanía alimentaria, cómo se ha ido perdiendo en los últimos años cuando está hablando del derecho de los campesinos, del derecho de las personas en los diferentes países de consumir sus productos, sus alimentos que culturalmente han estado produciendo, ¿no? Han estado produciendo y consumiendo. ¿Quién es responsable de la protección de los derechos hacia el alimento de estas personas más vulnerables? No, creo que ahí tienes por una parte la producción de alimentos, por otra el consumo. Evidentemente se va a producir lo que se consume. Y la distorsión está ahí en la falta de formación que tenemos a la hora de consumir y por lo tanto la demanda en la que tenemos en cuenta el precio del alimento, pero no la salud, lo saludable o no que es porque se vende por kilos en última instancia. Yo creo que claro, los agricultores son un 2,5% de la población en España. Cuando yo era niño era un 60 y tantos. Había un peso político. Hoy no. Hoy o se va de la mano el agricultor y el consumidor juntos, y en ese caso es el 100% de la población,
o estamos perdidos. Y entonces yo creo, y estamos en esa de las soluciones, que aquí hay soberanía alimentaria. La FAO ha hablado durante muchos años de seguridad alimentaria, que es, en términos muy simplistas sería, porque las definiciones son más complejas, pero es que haya suficientes alimentos para que todo el mundo los consuma en todas partes del mundo, pero que haya, no importa que sean a nivel mundial o al nivel que sea. La soberanía alimentaria es que tú produzcas los alimentos lo más cercano posible. La soberanía en cuanto al país, porque un país que depende de otro para alimentarse tampoco tiene soberanía política. ¿Sí? Pero también en la región. Si estamos en la Comunidad de Madrid, todo lo que se pueda producir en la Comunidad de Madrid, mucho mejor. Más sano porque está más cerca, pero además te da más libertad a esta comunidad, o a Barcelona, vamos, o a Cataluña, o a lo que sea. De tu pueblo. Esa soberanía, si tú eres capaz en tu pueblo, en tu comunidad, de producir tus propios alimentos, aparte de que es mucho, y tu propia energía, yo diría ahora, ¿eh? Tu propia energía, no esas grandes extensiones para producir energía que se van a exportar, y estamos transformando esto en una gran fábrica de energía o de alimentos para exportarlos a otros. No, tanto en cuanto lo haces de manera cercana, pues realmente estás produciendo ese alimento sano que están necesitando. Soberanía alimentaria. Pues claro, la soberanía alimentaria tiene que estar basado en la agricultura familiar, en los agricultores pequeños o medianos. Claro, mucha gente te decía, pero es que la agricultura familiar no daría suficiente para alimentar a la gente. De nuevo, es una gran falacia. Hay un estudio que hace la FAO en el 2013, en el que el estudio en este caso no fue, vamos a comparar entre la agricultura industrial, la agroindustria, el agrobusiness, el agronegocio, y la agricultura familiar, ¿cuál produce más? Esa era la clásica, que claro, con abonos y tal produce mucho más o bastante más en general la agroindustria, la agricultura industrial. Sino que en este caso decía, de los alimentos que en el mundo sí llegan a la boca del que consume, no los que se pierden en el camino, no los que se utilizan para biocombustibles, no, los que llegan a la boca, ¿de dónde proceden? La gran sorpresa fue que casi el 80% de los que llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar. Por eso, Naciones Unidas establece en el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y la cosa fue tan bien acogida que en la década 2019 a 2028, y ahora estamos en ella, es la década de la agricultura familiar. ¿Quién alimenta al mundo? La agricultura familiar. Todo lo demás es una entelequia. No sirve producir mucho y barato, sirve poder alimentar a la gente. Entonces, eso por una parte. Pero claro, si tenemos agricultura familiar, estamos hablando también de variedades tradicionales, de la diversidad cercana a la gente. En el siglo XX, después de la Revolución Verde, que la Revolución Verde fue positiva en unas cosas, negativas en otras, pero después de la Revolución Verde, en el siglo XX, se han perdido el 93% de las variedades tradicionales milenarias de los agricultores. Eso es otra barbaridad. Bueno, pues entonces también se trata de reconquistar esas variedades tradicionales. ¿Quiere decir que la mejora genética no hay que hacerla? Sí, pero de cercanía. Porque en los años 70 del siglo pasado, tú tenías muy pocos agrónomos, mejoradores, genetistas para hacer el trabajo y se producían a nivel mundial variedades que tenían que servir para Estados Unidos, para Japón y para nosotros. Ahora no. Podemos hacer lo que se llama la mejora participativa, incluido el mejorador, el consumidor y el agricultor. Y se puede. Y además daría trabajo a muchísimos ingenieros agrónomos. Pero claro, va contra esos grandes intereses que se establecieron como consecuencia de la Revolución Verde. Y entonces estamos hablando de agricultura familiar, de variedades tradicionales, estamos hablando de agroecología. Por ahí anda la solución. Pues... Claro, a mí aquí me gustaría esto, ¿no? Pues esto que has dicho lo último, ¿no? De que la agricultura familiar está absolutamente relacionada con agroecología. También como anécdota, yo he estado dando cursos a un montón de, ¿no? Pues, bueno, de personas que trabajaban en instituciones públicas en América Latina y muchísimos decían esto de, pero no es posible esto que se comenta de que el 80% de los alimentos que se consumen que proceden de la agricultura familiar, que no nos lo creemos y gracias, ¿no? Que fue FAO la que hizo el estudio, la que lo publicó, la que lo difundió y que luego hizo ese... declaró, ¿no? O sea, durante un decenio, el decenio de la agricultura familiar. A mí aquí me gusta como solución, digamos, o como experiencia exitosa que
que a mí me impactó en su día y lo que más me sigue impactando es que sigue funcionando, porque pensé que la habían erradicado, es la experiencia de Brasil con agricultura familiar, que se inició en el 2009, porque se hizo pues, la ley del Programa Nacional de Alimentación Escolar, bueno, después de muchos años de incidencia a nivel de la sociedad civil, al gobierno, también porque estaba el gobierno que estaba en ese momento, y se aprobó en la ley que el 30% de los alimentos que iban destinados a los colegios públicos y privados del país tenían que proceder por ley o tenían que ser comprados como compra pública a la agricultura familiar. Esto se estructuró muy bien porque estaba, por un lado, el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que digamos hacía que llegara el alimento ahí, estaba el Programa Nacional de Agricultura Familiar, que fomentaba la red de productores en los distintos estados o departamentos de Brasil, y por otro lado, digamos, lo positivo que tuvo esa iniciativa o que tiene es que existía un programa puente, que era el programa de adquisición de alimentos, que establecía, digamos, que era como el que daba en la asesoría legal de cómo pueden ser lanzadas las licitaciones públicas, cómo pueden, digamos, las cooperativas poder licitar a esa oferta y cómo puede luego llegar de forma efectiva a las escuelas en un territorio tan grande como es Brasil. Yo he pensado estos años de que yo seguía hablando de esto, pero que esto había sido erradicado, ¿no?, después del cambio de gobierno que hubo en Brasil, pero ahora mismo, digamos que la sociedad civil no ha dejado que le quitaran ese programa, aunque había muchísima presión por parte de la agroindustria, de cómo estos no son capaces, no van a poder. Le hicieron también como la criticaron muchísimo de los alimentos no llegan en mal estado, pero digamos que después de casi más de 10 años, lleva ya 12 años este programa, está siendo exitoso y es un programa referencia a nivel mundial, con lo positivo también de que Brasil tiene un programa de cooperación, también se vinculó con la FAO y ahora digamos que este programa está, digamos, pues, se ha puesto en marcha pues, en más de 25 países de América Latina. A pesar de la oposición fortísima de Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Este programa lo mete Lula. Y entonces pero la gente lo sigue apoyando y ahora mismo es a nivel de todo el mundo, como tú dices, lo que llaman fame cero, que incluso las palabras proceden del portugués, de Brasil. Pero mira, hablando de cómo la voluntad política, en este caso, de un partido y de un presidente, permite prácticamente en ese periodo erradicar el hambre, a pesar de que luego llega otro presidente que quiere hacer lo contrario, porque cede a la presión de las grandes multinacionales. Os cuento otro ejemplo, menos conocido que el de Brasil, que es el de Chile. Chile ha incidido no a través de la producción de alimentos, sino a través de los consumidores. Hace unos años decide quitar la publicidad engañosa, decide quitar la máscara de que los alimentos, lo que importa es cuántos kilos de garbanzo o cuántos kilos de carne comes. No, lo que exige el gobierno es una transparencia en el mercado donde existen, la ley dice que tiene que haber unos hexágonos de este tamaño, en que pone este producto que vas a comprar es alto en grasas saturadas, o es alto en sal, o es alto en azúcares, o es alto, si es una bebida, en gases que perjudican a tu salud, que es un poco la política del tabaco, exactamente. Entonces, hay una reacción inmediata, muy furibunda y además muy prepotente por parte de la Coca-Cola, de la McDonald's, de todos los productores de esa comida basura que comen los niños, por eso engordan, y que además llevan adictivos. Pero claro, los adictivos son estos productos que he dicho. La propia grasa saturada per se es un adictivo. Y los demás. Y entonces le llegan a hablar hasta con el presidente del gobierno y dicen, mire usted, si ustedes hacen esto, nosotros nos retiramos del mercado chileno y como consecuencia lo que va a ocurrir es que van a tener una rebelión de los más jóvenes porque a ellos les gustan nuestros productos tal como los producimos. El gobierno tuvo la valentía, no solo la inteligencia, la valentía, que yo creo que en estos casos es muy importante, sino la llevó a cabo. Ahora mismo hay una ley aquí que no sé si se tendrá la valentía de llevarla, pero la llevo a cabo. ¿Qué creéis que ha ocurrido? Y esto es muy interesante. Se ha ido la Coca-Cola, la McDonald's, etc.
No, pero hacen una cosa. Como no quieren tener ese cartelito que dice que es alta en productos malos para tu salud, han bajado el contenido en esos productos, en grasas saturadas, en azúcares, en sal. Y ahora esas marcas tienen 2 productos a nivel mundial, uno para Chile y otro para el resto del mundo. Pues hagámoslo. O sea que realmente se bate en realidad y se pone en un ese razonable. ¿Eh? Claro, es interesante esto que nos queda. Estamos, son las 8:06. Teniendo en cuenta que Pepe tiene que marcharse un poquito Cierto. antes, si queréis, podemos pasar una ronda de preguntas y si no hay muchas preguntas, pues a lo mejor retomamos con lo de la Retomamos, conferencia sí, y demás. Si os Sí, parece. Vale. hay 2 puntos, pero no los voy a decir ahora, pero sí quiero enunciarlos. Uno es el valor real de los alimentos. Hay estudios preciosos mostrando cuánto cuesta un alimento si tú tienes en cuenta el daño que hace al medio ambiente o a la salud. Precio real, lo que los economistas llaman externalidades. Y hay otra cosa que nos ha quedado ahí, que es la actual cumbre, que ha pasado ahí, que es un golpe de mano de las grandes A lo multinacionales, mejor de las nos que no quieren cuentas en un agricultura. par de minutos. Vamos a O primero que lanzamos vengan y y si luego- tenemos tiempo lo cuento y si no, pues Perfecto. otro día. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clarificadora. Mi nombre es Eduardo, soy cineasta chileno y le quería hacer una pregunta a Pepe en su experiencia, y bueno, al panel completo, pero iba enfocada en la influencia que tienen las multinacionales sobre los gobiernos, el poder del lobby de las multinacionales. En Chile, por ejemplo, ha entrado Monsanto de una manera muy fuerte, perjudicando a la pequeña agricultura, y es una fuerza que ha sido muy difícil de detener por por la fuerza y la envergadura del lobby de estas empresas transnacionales. Entonces, en vuestra experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para contrarrestar esta fuerza de estos monstruos? Gracias. Como tenemos poco tiempo y me lo habías hecho a mí en principio, quizás después queráis vosotros añadir algo. Adelante, Paco. Yo te digo en una frase, transforma tu carro de la compra en un carro de combate. Porque en última instancia el que compras eres tú. Y en última instancia el que decide comprar esos productos insanos y artificialmente baratos, eres tú. ¿Eh? Por lo tanto, como consumidor, consumir es un acto político. Y cuando compras esto o aquello, estás incentivando o desincentivando determinados tipos de producción. Luego están las políticas públicas, pero quería lanzar ese mensaje personal. Yo en esto y agarrándolo del carrito de la compra, a veces se me ocurre esta frase de, cuando me dicen, ¿tú dónde trabajas? Y digo, mejor te voy a decir para quién trabajo, ¿no? Si compro, por ejemplo, en mi cooperativa La Osa, ¿no? Que es un supermercado cooperativista de Madrid, ¿no? que tiene alimentos de cercanía, bueno, de cercanía, agroecológicos fundamentalmente, pues entonces trabajo para mi cooperativa, trabajo por un mundo saludable, trabajo pues bueno, por el mundo que quiero, más que con quién trabajo, que puedo que trabaje con mucha gente, pero es para quién. Y me pregunto muchas veces cuando compro otros productos que también los compro no tan sanos, de ahora estoy trabajando para la Coca-Cola, para la McDonald's. Entonces mi pregunta para mí siempre es como esto, ¿no? El carrito de la compra y yo para quién trabajo. Hombre, sí, al final está la responsabilidad individual, pero obviamente luego hay un tema de políticas públicas y todos pues, habéis puesto ejemplos, ¿no? Donde ha habido gobiernos que se han resistido, pero no, bueno, los poderes económicos. Tú comentabas antes tres grandes multinacionales, luego también hay que meter los grandes fondos de inversión que no les hemos metido en la ecuación. Bueno, o los de distribución de alimentos, los Carrefour y Mercadona, Sieroski, etc. Pero yo me refería a incluso fondos de inversión, que son los que hablan de los que plantean los futuros de los alimentos. Esos son los que están invirtiendo en el mercado de futuro de Chicago. Y esos fueron los responsables
del que en el 2008 los precios de los alimentos en pocos meses se multiplicaran por 3. Pero son los mismos que están invirtiendo ahora y son los que han llevado los futuros del agua también, que han aprobado hace una semana. Con los fondos de los jubilados como yo, que los ponemos en un banco, en este caso, os digo, literalmente era el Barclays, y estaba usando los fondos para hacer subir artificialmente los alimentos. ¿Qué es lo que hacían? Mira, Pepe, enlazamos esto con la cumbre, que seguro que tiene mucho que ver en términos de para quién se ha hecho la cumbre. En este caso, bueno, entonces, de acuerdo, ahora mismo hablo de la cumbre. Bueno, yo diría una preguntita más, pero déjame decirte en este caso que los fondos que habían salido después de la burbuja inmobiliaria, sí, que no fue solo en España, sino que fue en el mundo, se encontraron estos grandes poderes financieros y económicos con que no tenían mucha liquidez y no sabían en qué invertirlo. Y alguien tuvo una idea preciosa, entre comillas, preciosa porque es malvada. Como los alimentos la gente tiene que comer, invirtamos en alimentos. Y artificialmente, comprando y vendiendo, si tuviéramos tiempo, se explicaba exactamente cómo consiguen elevar los precios de los alimentos. Se ha hecho con el agua, y se está tirando, como el alimento a ese precio no se podía vender porque la gente no tenía, los pobres no tenían para comprarlos, pues entonces muchos de ellos terminaban tirándose. Pero no importaba. No importaba. Bueno, perdóname. Lo de la cumbre, pero si a lo mejor hay otra preguntita. Yo luego te aporto algo más, pero como Pepe se tiene que ir en 5 minutitos, pues aprovechamos que está aquí. Hablaré de la cumbre antes de irme. Hola, enhorabuena a todos. A ver, quiero decir muchas cosas, no tengo tiempo. Por encima. Un apunte a la casa encendida que creo que es importante para contextualizar un poco este tipo de temas, porque si lo dedicamos como humanismo, activismo, ecologismo, parece que es un poco una asignatura María. Entonces, por ejemplo, hablar de Pepe Esquinas, que es ingeniero, vosotros, darles para los científicos, creo que es importante, porque no es unos aficionados hippies que no tienen nada que hacer y se ponen a hablar aquí de la gente que pasa hambre. Creo que es importante también el valor científico de las personas y con una experiencia tan contrastada. 2. Creo que las causas del hambre son muy complejas, muy arduas. Yo siempre digo que el hambre es un genocidio, sí, genocidio consentido y tolerado por la gente que vive a costa del hambre, porque hay muchos lobbies, muchas empresas multinacionales que viven del hambre. Ahora que habláis de Pepe, que en el 2008 se invirtió en alimentos con la crisis inmobiliaria, no solamente en alimentos. Yo trabajo en Etiopía y conozco bien la realidad etíope, un país que está en guerra desde el 4 de noviembre del año pasado y ni sabemos nada qué pasa en ese país ni nada, aparte de la hambruna. Pero grandes fondos chinos, americanos e indios están comprando tierras en Etiopía. Es decir, grandes hectáreas compran al gobierno etíope las tierras por 50 años y luego producen 1.200 millones de rosas que envían al Reino Unido, rosas frescas, en tierras que saquean el agua a la agricultura tradicional, a la ganadería tradicional y no pasa nada. Entonces, es muy complejo. Los gobiernos en España no se hace, claro que no, porque pues, el ministro de Consumo dice lo de la carne y aquí nos reímos. Es decir, no hay mucha política, porque aquí el poder lo tiene la economía, pero también nuestra conciencia y nuestra actitud es importante. Hoy más que nunca somos seres alienados digitales, como decía un filósofo alemán, Marcus Gabriel. Y entonces también nuestra actitud es muy importante, el carro de la compra, lo que leo, lo que como, porque si nosotros compramos a través de Internet, pues Amazon va a controlar todo el mundo y vamos a tener que comprar a través de Amazon. Y cuando un día venga una crisis, no COVID o no sanitaria, sino una crisis de semillas, de alimentos, como todos lo importamos, pues nos vamos a morir, pero de hambre. Y entonces a lo mejor ya vamos a ser conscientes de lo que es el hambre de verdad. Bueno, ya. Sí, que oímos. Sí, se oye. La pregunta era para Pepe, él que ha estado en la FAO, ¿qué es lo que hace que
que estos temas no lleguen a los gobiernos. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto hablar del hambre, hablar de la soberanía alimentaria en un gobierno? Da igual el símbolo, el signo que sea. Obviamente no son iguales. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué lo vemos como algo por ahí que... Dos cosas en respuesta a la pregunta. Por una parte, has mencionado la FAO. Fijaros la voluntad política de terminar con el hambre en el mundo, que la FAO, la organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial en Naciones Unidas, la primera que nace, porque el problema entonces era el hambre, la FAO, el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados están gastando en comida de perros y gatos en una semana. La FAO es un foro de países. Son 180, 190 países que pertenecen y lo que les da es el altavoz y poder hablar, discutir, hacer acuerdos internacionales, etc. Pero a efectos de proyectos y financiamiento, ya os digo, muestra esa falta de prioridad que se le da al tema del hambre. ¿Por qué los gobiernos no actúan? Pues yo me lo he preguntado muchas veces, principalmente los gobiernos de los países más poderosos. Y en una conversación con un expresidente de España, no voy a decir nombre, él me dijo, es que el pulpo financiero nos tiene cogidos así. Bueno, sí voy a decir el nombre, fue Zapatero, después de dejar de ser presidente. Es verdad, es verdad. Este es el gran problema. Es que cada vez menos los políticos pueden hacer lo que quieren, si es que quieren hacerlo. Pero si hay gente de buena voluntad que quiere hacerlo, tienen 1000 medios hoy ese pulpo financiero para impedir que se haga. Lo que ocurre es que ese pulpo financiero va a morir asfixiado por el cambio climático. Y esos tentáculos se van a debilitar, pero va a ser muy tarde. Estamos cometiendo suicidio colectivo. A mí a veces me recuerda el que va en un avión, y era un chiste que contaban cuando yo era niño, van en el avión y informa a los pasajeros. Señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, porque mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, pero ¿a dónde coño estamos yendo? ¿Quién está al volante de la nave Tierra? Pues al volante está el mercado, está el dinero, el dios dinero, está la propia ciencia y tecnología, que soy científico y que además creo que pueden contribuir maravillosamente a erradicar el problema. El tema con la ciencia y la tecnología es que, como el mercado, son instrumentos. Un instrumento no es bueno o malo per se, depende de quién lo utiliza y con qué finalidad lo utiliza. Si yo esos instrumentos, ciencia, tecnología, mercado, banco, si todo eso lo quiero utilizar en positivo, puedo hacerlo. Pero si lo quiero utilizar para enriquecerme, pues apaga y vámonos. Gandhi decía que la Tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos. Y añadía, pero no la avaricia de algunos. Y ahí es donde estamos. El mismo Gandhi da una receta a Eduardo que está en línea con lo que te os he dicho antes. Él dice, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Bien. Bueno, yo es que quiero hacer una mención. Muchas gracias por esta información y este coloquio. Se está enfocando en la alimentación desde la agricultura, pero es que no me ha dejado de venir a la cabeza el problema que hay lo mismo con el lobby de la pesca, que está provocando pues, la misma devastación a muchas poblaciones que viven de la pesca y se alimentan de la pesca, y está ese gran lobby que además está financiado por los gobiernos, porque es verdad que en la Unión Europea está la política pesquera común, no sé si fue en el 15 o en el 16, que se volvió a revisar. Y, por ejemplo, España, yo sé que era uno de los países que más subvenciones recibía, pero iba todo al lobby de la pesca, que son los grandes buques, se llaman los monster boats, que son los de pesca de arrastre de fondo a 500 metros, que claro, van devastando. Y en realidad los pescadores
que son los que generan una sostenibilidad en el mar, les dejan sin nada, sin vida, y nos están devastando igual pues uno de los ecosistemas más importantes del planeta, para que también luego el cambio climático no sea peor, porque es una de las cosas que va en cadena y que también rompe la cadena trófica. Entonces, quería hacer mención, y no sé si vosotros también, aunque seáis agrónomos, pero sí hay como no una relación, sino un conocimiento, o también se nombra este problema en la FAO. Yo creo que lo que hemos estado hablando sobre el modelo son modelos económicos extractivos que va o al suelo, tanto en el tema agro y pastoral como en pesca, porque son modelos extractivos donde se interpreta el producto, el alimento, como una commodity, como un artículo de venta. Como una mercancía. Me da igual que sea pescado o que sean cebollas. Bien. Yo me tengo que ir, lamentablemente. Yo me siento un poco culpable de haber hablado muchísimo. No, ahora... No te preocupes. Seguimos. Yo encantado. Sí, quiero decir dos cositas antes de irme, porque me parece... Aparte, Pepe, que bueno, que siempre es un... que más sabe el diablo por viejo que por Claro diablo. que Sí, total. Dos cositas, muy breves. Una es con respecto al precio real de los alimentos. Hay un estudio muy bonito. Bueno, hay varios. Acaba de salir uno hace 3 semanas. Pero hay otro un poquito más clásico de hace unos años del grupo ETC de Canadá, en el que muestra, lo que hace es estudiar el precio real de los alimentos. Y lo que dice este estudio es que por cada euro que tú pagas en el mercado por un producto de la agroindustria, la sociedad, vosotros y yo, tenemos que pagar 2 euros más para paliar los efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. Entonces, ¿el precio real cuánto es? ¿1 o 3? Son 3, pero no paga más que 1, porque el resto lo pagamos con impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los ecologistas o los pequeños agricultores en España dicen, no, es que hay que subvencionar el campo, hay que subvencionar la agroecología. No es verdad. Lo que hay que hacer es dejar de subvencionar de forma encubierta a la agroindustria. Porque cuando yo estoy pagando con los impuestos parte del daño que ellos crean, les estoy subvencionando. Esa es la gran falacia. Me parece importante el dejar este mensaje. Sí. Y el otro es la cumbre. La FAO es como un gran elefante blanco, porque hay mucha burocracia. Es necesaria, absolutamente necesaria, y es buena, porque sería mucho peor que no existiera, sin duda ninguna. No, las Naciones Unidas son fundamentales mientras no haya otra cosa mejor, y no la hay. Pero es que un elefante blanco tarda mucho en que vaya cambiando, pero hubo un cambio cuando la Revolución Verde, y allá la FAO apostó por la Revolución Verde. Genial, porque ayudaba a eliminar el hambre. Pero después llega un momento en que ese control de la agroindustria hace necesario el pensamiento agroecológico como alternativa. Y entonces ahí la FAO ha ido cambiando muy paulatinamente. A partir del año 92, de la cumbre de Río en el 92, hubo la primera cumbre de alimentos de la FAO fue en el 96 y ya hubo una serie de cambios, al menos en lo que respecta a biodiversidad y recursos genéticos. Después hay otra en el 2002, donde el tema de los derechos a la alimentación entran muy fuertes y hay un nuevo cambio. Y después, paulatinamente, ha ido cambiando. En el 2008 hay un punto de inflexión, porque justamente esa crisis alimentaria del 2008 hace que palabras que estaban prohibidas usarlas en la FAO, como soberanía alimentaria, decían, no, eso en la Organización Mundial del Comercio. Hay un porqué, pero no me da tiempo a explicarlo. O multifuncionalidad de la agricultura. La agricultura no es solo producir alimentos. La agricultura es mantener la tierra en equilibrio. La agricultura es mantener desarrollo rural. La agricultura es conservar los recursos naturales del planeta. La agricultura es conservar la biodiversidad. La agricultura es mantener el agua limpia. La agricultura es mantener el aire limpio. Pero eso no se paga en el mercado. Entonces, este concepto de la multifuncionalidad no se tocaba, también estaba prohibido. Entonces, en el 2008 hay países que se sienten profundamente afectados y entonces empiezan a entrar estas palabras y empiezan a discutir las cosas desde otro punto de vista. La agroecología entra muy fuerte. Ya en los paneles de expertos, que hasta ese momento eran solo agrónomos y biólogos,
pero no ecologistas, no ciencias sociales, no ciencias humanas, también son científicos. Se empieza a abrir todo eso y se crea el Comité de Seguridad Alimentaria que permite abrirlo mucho más, incluso la sociedad civil, y hay un mecanismo de la sociedad civil que representaba a unos 300 millones de productores de alimentos, organizaciones no gubernamentales. Todo eso lo que hace es que la agroecología empiece a aceptarse, que haya en varias cadenas, tú ves que ya hay para productos ecológicos cuando vas a comprar, etcétera. ¿Y eso a quién perjudica esencialmente? Propio a la agroindustria. Quiero decir, a estos grandes productores que producen en un país y lo venden en el otro y que promueven todo este tipo de cuestiones que les enriquece. Entonces empiezan a poner nerviosos. Llega la pandemia y a la luz o a la sombra de la pandemia se organiza una nueva cumbre mundial que tuvo lugar el 23 de septiembre de este año en Nueva York. Pero por primera vez en la historia de estas cumbres, la cumbre ni la convocan, ni la coordinan los países. Y el documento final no lo discuten los países, cuando Naciones Unidas es un foro de países. No, es un acuerdo que se hace con el Foro Económico Mundial, que a su vez participa en la elección de los expertos que van a preparar los documentos. En esos documentos han desaparecido palabras como multifuncionalidad, soberanía alimentaria, agroecología muy pequeñito, derecho a la alimentación estaba ausente hasta el último momento, etcétera, etcétera. Y la sociedad civil decide desinteresarse, lo que se hace es rompe los vínculos. Los relatores de Naciones Unidas, de los que habláis ahí al principio del documento, para el derecho a la alimentación, firman una carta durísima, firmada por los dos anteriores, incluido uno que es muy bueno, que es bueno, es igual, y el actual, y firman diciendo que va por muy mal camino y que exigen que se restauren estos conceptos, que exige también que el derecho a la alimentación sea el eje central de esta cumbre, etcétera, etcétera. Y que si no, ellos tampoco acompañan. Los académicos reaccionan también, principalmente los que van por libre y no estaban pagados o no estaban sirviendo intereses de otros, a lo mejor, quiero decir, porque no tenían otro trabajo. Pero, y sobre todo, la sociedad civil dice que hace una contramanifestación en las calles, tanto en Nueva York como en Roma, como en otros países, y ahora la sociedad civil, esos representantes de 300 millones de productores de alimentos, están organizando para el abril del año 23 una especie de contracumbre de sus propias conclusiones, que probablemente se están en negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona con la posibilidad de que al ser Barcelona capital mundial de la alimentación sostenible este año, se haga ahí. Entonces, todo esto, para deciros que, fijaros cómo, de hecho, la sociedad civil ha calificado esta cumbre como un golpe de mano por parte de las grandes agronegocios. Bueno, pues esto es... Pepe, muchas gracias. Sí, Pepe, me gusta. Muchísimas gracias a vosotros. A mí me gustaría añadir un aporte a la pregunta que hacías tú sobre Chile, los lobbies a nivel mundial. España es firmante junto con la mayoría de los países del mundo del PIDESC, que es el Protocolo Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, casi todos los países del mundo es firmante de este protocolo adiós, Pepe, que defiende los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales está el derecho a la alimentación. En el 2013 se hizo se elaboró un mecanismo vinculante, que es el protocolo facultativo, y España se adhirió a ello. Y ahora mismo creo que habrá como 30-35 países adheridos. No estoy segura si Chile se adhirió o no. Hay muchos países de América Latina y Caribe que se adhirieron. Entonces, yo creo que entre como está mencionando Pepe, ¿no? En este tema a veces hay muchos agrónomos, que si nutricionistas, que si ecólogos, pero creo que hace falta hacer incluir, ¿no? Mucho de gente que sepa de derecho, que sepa de denuncias, porque yo pregunté hace 2 o 3 años, ya el protocolo facultativo se había aprobado hacía 5 años,
y pregunté, ¿ha habido alguna denuncia? O sea, está el mecanismo, hay un correo, a mí me lo pasaron, bueno, está en la página web. Y me dijeron que no había ninguna denuncia. Yo sé que llevar a cabo una denuncia contra un gigante o contra un lobby es muy difícil, pero a veces no, vía campesina, vía lo que sea de la sociedad o vía sociedad civil organizada. Yo creo que podemos hacer acciones individuales, pero que venimos, ¿no? digamos, o nos vinculamos para conocer qué se hace en otras zonas, para también poder pensar en mecanismos de denuncia, sea que se ganen o que se pierden. Pero yo creo que hacer una denuncia de una u otra forma, o al relator también relator especial de derecho a la alimentación también admite denuncias, y luego pues esa denuncia, digamos que la investiga con el país, sea que tenga o no, ya digo, o sea, hay algunos casos de que sí que ha tenido sí que ha habido, sí que se ha atendido, pero por lo menos se escucha, ¿no? A nivel de la opinión pública, de que alguien se ha atrevido, un grupo, a denunciar, y entonces es como que estalla la noticia y se difunde de una forma mucho más rápida. Entonces yo creo que esto sería también pues como un aporte, ¿no? O como una posibilidad. Y bueno, y bueno, esto que decía Pepe, ¿no? Que FAO, yo la he visto también evolucionar, ¿no? A lo largo de los años, y creo que ha evolucionado, a lo mejor me confundo, es mi opinión personal, a la luz de la sociedad civil y de los movimientos campesinos. Yo he visto posiciones de los movimientos campesinos que de pronto era como, ¿en qué momento me he perdido ¿no? O sea, una parte de la película que no había escuchado a FAO decir esto, y que de pronto un año empieza a decirlo y dices, ¡oh, pues qué bien!, ¿no? Como que hay... Entonces yo creo que la sociedad civil organizada tiene mucho que hacer, sociedad civil organizada, ¿no? Tiene mucho que hacer, mucho que aportar. Y yo qué sé, pues aquí, yo qué sé, bueno, ahora mismo a lo mejor no hay tiempo, pero en Madrid pues se ha hecho un trabajo con las escuelas infantiles de alimentación escolar, y yo creo que a nivel con organizaciones gubernamentales o con redes como está, ¿no? Pues Madrid Agroecológico, aquí está un programa también de comedores escolares sostenibles en Canarias. Entonces, si vamos viendo en cada comunidad, en cada barrio, incluso en nuestro colegio, ¿no? De nuestros hijos o de nuestro sobrino, de quien sea, ¿qué puedo yo hacer aquí? ¿Cómo puedo intentar mover, no solo en mi carrito de la compra, sino pues a lo mejor un poco más, ¿no? un escalón con un poco más de impacto, pues en mi colegio, en mi universidad? ¿Cómo puedo crear entornos saludables? ¿Qué sentido le puedo dar, ¿no? a mis estudios? ¿Cómo puedo hacer que esto entre dentro de un programa a nivel universitario, ¿no? Que el objetivo de los estudiantes, ¿no? Puede ser el que sea individual, pero que a lo mejor el objetivo de la universidad sea qué sentido, con qué ODS me vinculo y qué aporto yo a mis estudiantes, puesto que soy una institución pública dando una formación, y ya que cada estudiante luego haga lo que quiera, pero ofrecer esa oportunidad de que los estudiantes le den un sentido a su carrera. No sé, yo creo que también que al final lo que es alimentación y salud es transversal a muchísimos ámbitos. Si vosotros el día de mañana trabajáis en organizaciones, en empresas, en administraciones públicas o en organizaciones sociales, incorporar el aspecto de salud y de la alimentación, o sea, salud es muy, muy amplio, diría, vida saludable y alimentación saludable de forma transversal en diferentes ámbitos, en diferentes programas, yo creo que es fundamental, porque al final estamos poniendo a las personas que están más desprotegidas, las estamos poniendo en el centro. Y la alimentación y la vida saludable es un detonante para una mejor vida de cualquiera de las personas. Nosotros en España, le comentaba antes a Almudena, en programas de inclusión sociolaboral estamos con personas desempleadas de larga duración, etcétera, estamos incorporando acciones de promoción de alimentación saludable y vida saludable. Y hablo de vida saludable desde la perspectiva física y desde la perspectiva mental, que son aspectos que no se contemplan antes cuando hablamos de políticas de empleo. Pero cuando hablamos de políticas de empleo son para personas que necesitan tener ese aspecto básico cubierto para poder iniciar la búsqueda de un ingreso. Cuando estamos hablando en este sentido, estamos hablando de que una falta de alimento, del impacto de una falta de alimento saludable o vida saludable en esas personas y en sus familias
tiene un impacto muy duradero. A nivel fuera, a nivel internacional, a nivel de cooperación, hoy por hoy ya casi la mitad de la población se encuentra en ciudades. Y en ciudades estamos hablando del acceso. El acceso a qué tipo de alimentos de las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Pues bueno, no hay muchas. Los países donde solemos trabajar, los niveles de políticas de protección social son muy bajos o prácticamente inexistentes. Entonces, la forma que tenemos de trabajar las ONGs, también tenemos que abordar la parte de la salud, alimentación saludable y vida saludable de las personas de una forma troncal. Cuando hablamos de producción, cuando trabajamos en ámbitos rurales, hablamos en producción, no es tan fácil. O sea, aquí estamos hablando de la agroecología y demás. Cuando se habla de agroecología, y estamos hablando también de cambios en prácticas. No es sencillo, son procesos largos. Se trata de tratar de incidir en cambios de prácticas muchas veces en comunidades que han perdido muchas veces sus prácticas ancestrales. Y es difícil, y son procesos largos la adquisición de otras prácticas que puedan ser conservadoras de los recursos que tienen. Y eso es importante de cara también en el ámbito de financiadores, de donantes. Cuando hablamos de incorporar programas que traten de incidir en cambios de prácticas agrícolas, se necesitan programas plurianuales. Son programas que requieren recursos porque requieren la interlocución, la participación de muchos stakeholders y tiempo y financiación para evaluación, para que no sea lo que dicen 4 hippies, sino que esté basado en evidencia científica, para poder hacer incidencia en las administraciones públicas, tanto a nivel más local como a nivel general. Es algo que estamos trabajando todos. Cuesta, mi experiencia es que cuesta conseguir financiación de estas características. Banco Mundial trabajan a otra mega escala y no lo tienen como prioritario cuando cuando los programas agrícolas. Principalmente es adaptar los modelos que tenemos en países desarrollados, adaptarlos a sus países, o los modelos que están financiando los países de los donantes, pues que quieren trasladar sus modelos exitosos o extractivos exitosos que están produciendo, ¿no? En fin, creo que es importante que vosotros, en vuestro ámbito de trabajo, cuando os incorporéis en cualquier ámbito, tanto laboral, pero también de la sociedad civil, en el ámbito de cooperación o de acción social, hablar de derecho a la alimentación, creo que es importante también incorporarlo. Vais a tener información y vais a poder hacerlo. Hoy por hoy no está en el imaginario de las intervenciones sociales a nivel general ni de las políticas públicas, pero en nada ya va a estar. Los ayuntamientos más avanzados ya lo están poniendo en sus políticas locales. Entonces, dentro de nada, ahí va a estar. Y creo que es importante, como visionarios o como inspiradores, que llevéis, que os informéis y que llevéis eso, ¿no?, como parte de vuestra mochila a cualquier lugar donde vais a trabajar. Yo quería añadir 2 cosas, una sí a nivel un poco global y otra a nivel pequeñito pero muy importante, que es también como cuando yo escucho mucho hablar del conocimiento científico, ¿no?, de que qué bien ¿no?, pues que alguien que es científico está afirmando esto y lo otro, pero creo que es fundamental, y desde donde han venido los cambios ha sido a veces no desde gente con muchísimos estudios, sino con gente que vive y que sufre el problema. Yo creo que ahí para mí es muy importante el abrir mucho los ojos o el abrir mucho el oído o vincularse mucho con las personas que están viviendo y sufriendo el problema que sea en este ámbito del derecho a la alimentación, para de ahí también intentar buscar, ¿no?, desde ahí, pues escuchar las posibles soluciones, ¿no? En otro de estos foros que hubo, ¿no?, pues había alguien que hablaba de que se sentía mera facilitadora, ¿no? Yo creo que a todos nos toca, ¿no?, un poco ser facilitadores y escuchar a las distintas partes, porque solo va a ser como vamos a poder, digamos, proponer
hacer propuestas. Y luego también que en España se constituyó pues hace poco, en junio del 2021, en el Senado, quería como comentar también el grupo de trabajo de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Igualdad de Género. Y esta es una alianza como un frente parlamentario constituido por personas de distintos partidos políticos y creo que toca pues darle seguimiento y exigirle pues que lleve a cabo de verdad y a nivel, ¿no? y a nivel de Estado políticas que de verdad reviertan, ¿no? Pues todo esto de lo que hemos estado hablando durante esta hora y media ya. No sé si queda alguna pregunta o si... Al hilo de lo que estaba comentando Luis, ¿no pensáis que realmente está muy relacionado la precariedad laboral, las políticas que hay de la degradación en los derechos laborales, que además socialmente está mal visto pelearlos a nivel de empresas y tal? Lo digo porque este tema es el tema que a mí me toca. Está totalmente relacionada con precisamente la pobreza. No hace falta estar en paro para no tener dinero para comprar alimentos de calidad. Entonces, esa pelea está tan sumamente relacionada con esto, o por ejemplo el derecho con el tema de las pensiones, que cada vez son más bajas, que hay mucha gente mayor que está viviendo con 450 euros, 500 euros. Es que veo que es realmente imposible alimentarse correctamente y no caer en la trampa, en la trama perversa de todos estos grupos financieros que te abaratan los alimentos, pero que estamos hablando de una población enorme que no puede optar realmente a otro tipo de alimentos. Es imposible. Entonces, me da mucha rabia el tema de que las luchas todas estén tan separadas. Me ha gustado lo que has dicho de que haya dos luchas unidas con lo del tema del género y el tema de la alimentación, pero parece que el tema de los derechos laborales como que va por libre y es que está totalmente relacionado. Sí, está totalmente relacionado. Bueno, básicamente porque lo que es el derecho a la alimentación y la seguridad, la seguridad alimentaria y nutricional requiere del derecho a la alimentación, y para poder acceder a productos saludables necesitas unos ingresos, y para recibir unos ingresos en el mundo, da igual de donde uno viva, solo se consiguen de 3 maneras o 4. Uno es teniendo un empleo. Si eres de un país de renta media, media alta, probablemente sea a través de un empleo y menos de un negocio. Segundo, a través de un negocio. Tercero, a nivel de si existe donde vives modelos de protección social que te permiten unos ingresos para acceder a esa alimentación saludable. La mayoría de los países donde trabajamos en cooperación no existen, y en España, en muchísimas comunidades autónomas, los sistemas de protección social absolutamente no son garantistas en absoluto ni de derecho a la alimentación ni a muchos otros derechos. Y el cuarto modelo es el de robar. O sea, son esos 4 modelos en todo el mundo. Es fundamental. La precariedad laboral incide directamente. O sea, ¿y quién tiene mayor precariedad laboral? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Quién tiene más precariedad laboral? ¿Las personas más capacitadas o menos capacitadas? Las menos capacitadas. ¿Quién tiene más precariedad? ¿En la periferia o en el centro? ¿En las zonas urbanas o en la zona rural? Si hacemos el análisis de interseccionalidad de estas variables, pues al final está muy vinculado. Las personas que están más discriminadas a nivel laboral, pero no solamente a través de un empleo por cuenta ajena, también por un empleo por cuenta propia, pues se encuentran son más vulnerables frente a este derecho. Pero esto es así, al final la alimentación, la mayoría de nosotros para alimentarnos necesitamos comprar alimentos. Y esto pues viene de la forma que uno tiene de ganarse, iba a decir ganarse la vida, pero es que es fatal esa expresión, de ganarse su salario, ¿vale? Pero sí, está muy vinculado. La OIT, por ejemplo, cuando Joaquín Nieto te hace la explicación del vínculo del ODS 8 con el ODS 2, te lo vincula directamente. Pero no solo con el ODS 2, también el trabajo está vinculado con el 1, con el de salud, con el 10 de desigualdad. Bueno, en fin, es fundamental. Dentro de todo lo que es las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, un factor fundamental son los medios de vida, cómo la gente tiene acceso a un ingreso.
y defender los derechos laborales son fundamentales para que las personas más desprotegidas pues, puedan tener protegidos esos derechos. Sí, gracias por mencionarlo porque tiene que ver, o sea, está directamente relacionado, ¿no? Y hay un pilar, digamos, que es la accesibilidad, que tiene que ver con todo lo que son ingresos Perdón. De hecho, a nivel de empresa, si cogéis las políticas de RSC de las empresas, ¿dónde está la gente de las empresas invirtiendo en su política de RSC? En la vida saludable de su plantilla, por diferentes motivos, porque es moda y también para reducir el absentismo, ¿vale? Pero bueno, está en el centro, quiero decir, cuando hablamos en el ámbito laboral, lo que es la salud de las personas y muy vinculado a la alimentación y en la forma y el estilo que tienes tu plantilla de alimentarse, está hoy por hoy muy, muy en el centro de las políticas de empleo a nivel empresarial. No, a ti. Bueno, pues yo creo que, Alicia... ¿Os parece? Vamos cerrando la mesa, que nos hemos ido un poco de tiempo. Muchísimas gracias, Luis, Almudena y bueno, Pepe, que se tuvo que ir. Yo simplemente comentaros eso, que mañana tenemos una nueva mesa sobre el enfoque basado en derechos, que si os ha gustado la charla, que a mí se me ha pasado volando de deciros, no me había dado cuenta ni de la hora, en unos días estará subida al canal de YouTube de La Casa Encendida por si queréis compartir. Y aparte, desde el Instituto hemos organizado una webteca con documentos interesantes si queréis profundizar sobre el tema y con estas iniciativas de la sociedad civil organizada que comentaba Almudena. Así que nada, muchísimas gracias a todas por estar aquí y nos vemos mañana, espero. Gracias.